Y aunque sea breve, no quiero dejar de mencionar la situación cubana interna en varias dimensiones. En primer lugar, el pasado sábado vivimos una situación totalmente trágica de aguaceros torrenciales e inundaciones terribles de La Habana. Prácticamente quedaron sepultadas bajo agua muchísimos barrios, espacios públicos, viviendas, en fin. Otra de los golpes que están recibiendo los cubanos en medio ya de los muchos golpes que tienen sobre sus espaldas, desde los apagones hasta las carencias alimentarias y la situación médico-epidemiológica del país. Pues nada, el sábado vivimos de pronto empezaron a llegar las imágenes por las redes sociales, por los grupos de amigos. A Café Fuerte nos llegaron muchísimos videos de las inundaciones que empezaron a golpear al país, o sea, específicamente la capital. Teníamos también una situación acá en Miami de lluvias también torrenciales, pero bueno, en Cuba la situación se complicaba, obviamente, porque todos los desagües de la capital están congestionados y tupidos por la basura, los escombros, el fango y todo lo demás que se ha ido acumulando por falta de sanidad pública. Es decir, ya saben las acumulaciones de basura que hay en prácticamente todos los barrios de Cuba, y esto con un aguacero pues bueno complicó las situaciones. El sistema de alcantarillas de Cuba ya sabemos en qué situación está, y pues nada, se creó otro cuello de botella en La Habana. Se estaban produciendo, todavía creo que no está contabilizado, los reportes de la prensa del sábado brillaron por su ausencia. Es decir, yo estaba tratando de buscar y de poner como referencia a la prensa oficial, porque para mí la prensa oficial hay que seguirla también, hay que escarbarla y hay que ponerla en contexto, pero es parte de la información de Cuba que debe manejarse. Aunque algunas personas a veces lo han olvidado aquí entre sus labores, entre paréntesis, profesionales, entre comillas, profesionales que han ejercido en medios incluso hasta federales, y tengo pruebas. Pero bueno, el tema de las inundaciones empezó tú sabes, sobre el tema de las inundaciones y siempre de los aguaceros, pues nada, empieza a gravitar el tema de los derrumbes en una Habana que, como saben, está en artículos mortis hace mucho tiempo, sin reparaciones, sin los recursos asignados para poder paliar una crisis que se ha prolongado por décadas en torno a la situación habitacional y al estado de las edificaciones en La Habana especialmente. Y bueno, hasta se habían producido alrededor de una decena de derrumbes. Uno que se produjo el viernes había dejado un fallecido, había lesionados, había alrededor de 7 lesionados. No he visto hasta ahora la actualización de esos números, pero creo que esto es parte de todo lo que este verano lamentablemente nos está, digamos, reuniéndose en torno a la crisis cubana, y está, yo diría que potenciando el desastre de la crisis cubana, y es una situación realmente volátil y explosiva. Hoy hemos tenido una información en relación con el virus de la epidemia que lo acaba de dar el Ministerio de Salud Pública, del virus del Oropuche, que está en 9 provincias y 23 municipios del país. Y al mismo tiempo las autoridades reconocen una potenciación, un incremento preocupante del dengue en el país. Es decir, con todos estos elementos, con las carencias de medicinas, con el calor, con los apagones que todavía, aunque están prometidos que en el verano
a partir de julio se iban a eliminar, eso está por ver todavía, ojalá que así sea. Y yo creo que todo esto está llevando realmente a algo que mencionaba anteriormente, que es una situación prácticamente que va a imponer otras reglas de vigilancia, de control y de comportamiento de las fuerzas policiales en Cuba. Es decir, recuerden que recientemente hubo en la Gaceta Oficial, yo lo mencionaba hoy mismo, un decreto presidencial de un poco de cómo organizar la defensa. Y la defensa en estado de economía de guerra, pues nada, es cómo proteger con armamento por parte de las fuerzas cubanas sitios estratégicos para la sobrevivencia del país, desde industrias, distribuciones, centros de distribución de alimentos, almacenes de alimentos y medicinas. Es decir, esto está ya declarado, es decir, es parte de la estrategia de defensa del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Y con todas estas otras tragedias naturales, ineficiencia del aparato gubernamental para ni siquiera garantizar la recogida de basura, los prolongados casos de corrupción, generalmente alrededor de los alimentos. Por supuesto, hay carencias de alimentos, hay carencias de medicina, y ahí muchos de los actos delictivos confluyen en estas esferas. Es lógico que así sea. Pues yo creo que hay que tener mucho cuidado en este verano, en esta etapa de muchísimos conflictos, de una emigración que no se detiene, porque el escape de las personas, sobre todo los jóvenes, es huir. Lamentablemente, pues se está creando una situación realmente insostenible en Cuba. Y es muy importante también que haya una atención de la comunidad internacional en torno a las reacciones del gobierno cubano, de un poco supervisar, escudriñar cuáles van a ser justamente las salidas. El gobierno tiene una estrategia que a mí me parece totalmente ya desacreditada. Es decir, por un lado, cuando está hablando el primer ministro recientemente, el ministro Manuel Marrero, sobre la economía de guerra, dice que las personas, la población, dice él, que le exigen que haya mucho más rigor, que haya mucho más medidas coercitivas para impedir en una situación de economía de guerra que haya todo este tipo de despilfarro, corrupción, trasiego, desfalco, y es justamente a lo que apuntan las medidas del gobierno. El pleno del comité del Buró Político va a tener entre sus prioridades de discusión el tema de la corrupción y el tema de la distribución de alimentos a través del sistema estatal. Así que esto nos está dando, me parece, que claves que cuando las unimos realmente resultan en un mosaico bastante preocupante para el futuro de Cuba y la población cubana. Así que no lo perdamos de vista. Ojalá que la naturaleza por lo menos sea un poco más generosa con los cubanos. Si hay una temporada ciclónica muy activa y de alguna manera se ve afectada el territorio cubano, realmente es una noticia trágica o súper trágica. Yo siempre quisiera, insisto en esto, que haya un alivio de la situación económica para los cubanos. Ahora a finales, ya estamos en junio, el gobierno cubano debe decidir si prolonga la entrada de alimentos sin cargos adicionales de impuestos, y yo creo que debe prolongarla. Se termina ahora en el mes de junio, y debe prolongarla para, si realmente está pensando en la situación, en la población que se beneficia de estas medidas de emergencia, ¿no? Así que continuaremos de alguna manera en el podcast de Café Fuerte abordando estos asuntos, pero lo que quería insistir es en esto. Es decir, el gobierno cubano tiene
supuestamente las dos justificaciones. El descontrol interno y el embargo norteamericano son los dos factores que supuestamente la jerarquía gubernamental le atribuye las causas del desastre nacional. Pero nunca piensan que el principal problema es la incapacidad gubernamental y la improductividad de un país agrícola. Esto es realmente la verdadera causa de la situación cubana, es el gobierno y la incapacidad de ese gobierno para hacer a Cuba un país productivo como siempre fue.